Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar, soy instructor de Power BI en ADC Perú y el día de hoy les vengo a enseñar cómo crear una tabla calendario en Power Query. Seguramente ya anteriormente han visto mis videos y han visto cómo crear una tabla calendario usando DAX. Pues les voy a explicar algunas diferencias que tenemos al trabajar con Power Query y DAX al crear la tabla calendario, ¿ok? Por ejemplo, si yo quisiera generar una tabla calendario con DAX, ¿qué haría? Primero debería crear una tablita, pues, ¿no? Entonces tendría que generar mi tablita, nueva tabla, genero mi columna de fechas utilizando calendar, la mínima fecha y la máxima fecha, y después la columna de desgloses. Si tuviera, por ejemplo, algún dato específico como columna del mes, debería utilizar format y darle formato a esa fecha, lo cual hace más complicado trabajar con DAX. Y sobre todo, si quiero llevar esa tabla de calendario a otro proyecto, no voy a poder. Tendría que volver a crear otra vez cada una de las columnas de desglose y la columna principal. Algo que en Power Query no va a suceder. Vamos a ver cómo trabaja la tabla de calendario en Power Query, ¿ok? Para eso nos vamos a inicio. Nos vamos aquí donde dice transformar datos, editor avanzado o edit queries, la tablita con un lápiz, clic. Esto nos va a abrir el editor de Power Query, ¿ok? Una vez que estamos aquí en el editor de Power Query, vamos a primero especificar datos. Aquí, especificar datos, inicio, especificar datos y vamos a crear una tabla completamente vacía, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a llamar? La vamos a llamar calendario. Así de simple. Una vez que creamos esta tabla, ¿cómo creamos nuestra tabla calendario a partir de esta tabla de ventas? Pues no, y exactamente del campo fecha de orden. Pues es muy simple. Yo ya tengo un código que siempre puedo copiar y pegar en cualquier proyecto y solamente cambiarle dos pequeños parámetros para generar lo que yo necesito, que es mi tabla calendario con todas las columnas de desglose de una vez. ¿Para eso qué hago? Yo tengo un archivo aquí, pues no, un txt, siempre lo tengo ahí disponible para todos los proyectos, copio, control C, me voy a calendario e inicio, editor avanzado, pego y le cambio qué cosa, la tabla que va a ser ventas, en este caso quedaría igual, y la fecha que va a ser la fecha de orden. Nada más. Le doy en listo y espero que cargue un poquito. Y ya tenemos nuestra tabla calendario con absolutamente todas las columnas de desglose que necesitamos para los filtros. ¿Es simple? ¿Es complejo? No. Lo tendría que hacer solamente una vez todo este código y siempre después ahí, ¿qué hago? Copy y pego para todos mis proyectos. Así de simple. Entonces vamos a empezar, voy a empezar a explicarles cómo creamos esta tabla calendario de manera sencilla, ¿ok? Para eso elimino esta tabla, la voy a eliminar y voy a crearla desde cero. Yo identifico que en la tabla de ventas hay un campo fecha de orden desde donde yo quiero crear mi tabla calendario, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Inicio, especificar datos y creo mi tabla calendario. Voy a darle aquí nombre calendario, aceptar. Se va a crear una tabla completamente vacía y voy a entrar al editor avanzado para poder trabajar sobre las consultas, el lenguaje M, pues, ¿no? Sobre las consultas, sí. Inicio, selecciono tabla calendario, me voy a inicio, me voy al editor avanzado y aquí voy a quitar esta parte de aquí. Aquí, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a trabajar. Cabe recalcar que todo lo que vamos a ver aquí, o sea, todo lo que estamos viendo en este momento durante todo este tutorial, es parte del curso Power BI ETL, donde enseñamos a trabajar con todo lo referente a Power Query, cómo importar o conectarse a fuentes, a diferentes tipos de fuentes de datos, orígenes de datos, y preprocesarlos, limpiarlos para tenerlos listos y generar indicadores. Entonces, vamos con el siguiente. Una vez que hemos hecho esto, tengo que primero obtener cuál es la columna de la cual voy a sacar las fechas. ¿Y cuál es esa columna? Pues es la columna fecha de orden de la tabla de ventas. Entonces, ¿cómo obtengo una columna aquí en Power Query? Pues fácil, yo utilizo la función, utilizo table, ¿sí? La clase table, punto, la función. La función se llama column. Ahí está, table column. ¿Qué me dice aquí? Por ejemplo, yo lo voy a retornar esto en una variable. La variable se va a llamar lista de fechas. Retorno este resultado, lo voy a guardar en esta variable y debo retornar esa variable para poder visualizarla. Entonces, cuando yo paso el mouse, me dice que table.column necesita una tabla como primer parámetro y una columna, o sea, el nombre de la columna que yo quiero extraer de esa tabla. La tabla, ¿cómo se llama? Ventas. Y me dice que necesito ahora la columna, pero como texto. Entonces yo coloco, entre comillas, coloco la columna que se va a llamar fecha de orden. Luego le doy en listo, nada más en listo. Y aquí vamos a ver que nos va a traer todas las fechas que aparecen en la tabla de ventas en la columna fecha de orden. Nada más, de forma de lista, ¿ok? Forma de lista. Entonces nos vamos a ir otra vez en inicio, editor avanzado, y ahora vamos a continuar. Yo de todo este conjunto de fechas, yo necesito ¿qué cosa? Le doy una coma, un enter. Necesito la fecha mínima y la fecha máxima. Entonces voy a colocar fecha, guión bajo, mínima. ¿Y cómo obtengo la fecha mínima de un conjunto de fechas, de una lista? Pues utilizando la función list.min, ¿ok?
Y luego, ¿qué le paso por parámetro? Aquí me dice que le voy a pasar una lista. ¿Y cuál es la lista? Ok, la lista es lista de fechas, pues, ¿no? Así de simple. Igualmente voy a hacer lo que es la fecha máxima, así que voy a copiar nada más, pego y le cambio, pues, ¿no? En vez de fecha mínima va a ser fecha máxima y en vez de list min va a ser list max. Y lista de fechas sigue igual. Ahora, si yo quiero saber la mínima fecha y máxima fecha, cuántos días hay de diferencia, pues voy a colocar una variable llamada días y voy a pasarle qué valor, la fecha máxima menos la fecha mínima. Así de simple. Ahora, cuando yo reste fechas, obviamente debo sumarle un día. ¿Ok? Recuerden, fecha máxima menos fecha mínima más un día. De momento vamos a retornarlo así para que vean qué tipo de datos nos va a dar como resultado. Le damos en listo y vamos a ver que el tipo de dato que nos va a retornar va a ser de tipo duration. Entonces no necesitamos los datos como duration, sino como numéricos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí, un segundo, el editor avanzado se me pasó, tenemos que retornar días. Pues no, días, aquí está. Entonces nos va a dar esto un resultado de tipo duration. ¿Qué debemos hacer aquí? Transformarlo a número. ¿Cómo hago eso? Me voy a través del editor avanzado, inicio, editor avanzado, y para eso utilizo la función. La función, aquí, antes de la resta, utilizo la función number.from para cambiar de un tipo de dato, que en este caso es duration, a un tipo numérico. ¿Ok? Y una vez que tengo esto, le voy a sumar 1. Y eso es lo que voy a retornar como días, que es la variable que estoy aquí. Días la estoy retornando. Y le doy en listo. Ok, ya tenemos ahora el total de días que hay entre la mínima y la máxima fecha. ¿Qué vamos a generar ahora? La columna con todos los datos de fechas desde la mínima hasta la máxima fecha. Entonces aquí le doy una coma, le doy enter y digo que se va a llamar fechas. La variable se va a llamar fechas. En esa variable voy a guardar todo ese intervalo de fechas. Pero ¿cómo genero ese intervalo de fechas? Con la función list.date. ¿Ok? Una vez que genero la función list.date, ahí me dice que necesito una fecha de inicio. ¿Cuál es mi fecha de inicio? Obviamente es mi fecha mínima, pues, ¿no? Necesito la cantidad de intervalos que se va a mover al futuro. ¿Cuántos son? Son los días que tengo mi variable días. ¿Y en qué tipo de intervalo va a ser? Va a ser de tipo duration y va a ser de 1 en 1. Por eso pongo duration un día. Ya está, un día. Y esto es lo que voy a retornar. Entonces copio y esto es lo que voy a retornar aquí, lo pongo como fechas. Le doy en listo. ¿Qué va a hacer esto? Me va a traer todas las fechas desde la mínima fecha hasta la máxima fecha de mi tabla de fechas de mi campo fecha, pues no fecha de orden de la tabla de ventas. Saca la mínima, la máxima y me va a traer toda esa lista de todas esas fechas únicas, día a día. ¿Qué hacemos ahora? Esta tabla de aquí la transformamos. No vamos aquí a ir a la tabla. Esta es una lista, la transformamos a tabla con a la tabla. ¿Qué vamos a hacer aquí? Simplemente le vamos a dar en aceptar, nada más. Cambiamos el nombre de la cabecera para que identificarlo bien, lo ponemos como fecha y el tipo de dato que ahorita no está definido, vamos a darle que está en A, B, C, 1, 2, 3, lo cambiamos a tipo fecha. Ya la parte pesada la hemos hecho, ¿sí? Recuerden que esto solamente lo haríamos una vez. Ahora vamos a generar las columnas, que va a ser muy sencillo. Es puro clic, 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 clic. Y vamos a verlo aquí. Selecciono la columna de tipo fecha. Me voy a agregar columna. Me voy a fecha. Me voy aquí donde dice año y creo la columna año. Una columna de desglose a partir de la fecha llamada año, que tiene que todos los años. Selecciono fecha. Me voy a agregar columna, mes y por ejemplo, selecciono fecha, ¿no? Me voy a mes y selecciono nombre del mes. Ahora y aquí, así con un clic, tengo también el nombre del mes. Yo no lo quiero en español, estoy trabajando con un equipo extranjero, quiero en inglés. Ok, cambio aquí. Le cambio un parámetro y le pongo, pues no, entre parámetros en guión US. Entonces lo tengo aquí en inglés. Y aquí lo podemos ver en inglés, pues, ¿no? Obviamente a mí no me interesa tenerlo en inglés, estamos en Perú, así que vamos a quitarle esto para verlo en español. Así de simple, yo voy a obtener todas las columnas de desglose que quiera tener a partir de mi campo de fecha, ¿ok? Y generaría así mi tabla de calendario. Por ejemplo, tengo fecha, quiero ahora, no sé, la semana, pero quiero la semana del mes, que para trabajarlo en DAX es un poquito más complicado, pues, ¿no? Vamos a la semana del mes y aquí con un clic lo obtenemos. Entonces hay diferencias. Quiero el día, selecciono fecha, recuerden seleccionar siempre la columna de tipo fecha, vamos a ir aquí día, puedo seleccionar día o día de la semana o nombre del día o cosas así, entonces día, selecciono día, ¿no? Día o día de la semana también, puedo hacer cualquiera de los dos, selecciono día, ya tengo la columna día. Entonces, de esta manera es como estamos creando una tabla calendario en Power Query de manera sencilla, y ustedes han visto que si yo quiero reutilizar esto, ¿qué haría? Doy aquí en calendario, me voy a inicio, y una vez que ustedes ya tienen su tabla creada con todas las columnas que necesitan y saben que esa siempre la van a utilizar en todo proyecto, copiarían esto,
copian, lo guardan en un TXT y cuando quieran abrir o crear su tabla de calendario en otro proyecto, lo pegan y cambian solamente qué cosa. Cambian la tabla de referencia, que puede ser ahora tu nombre de tabla, y el campo, pues, ¿no? El campo que ya ustedes tengan de tipo de fecha definido. Simple y sencillo. De esta manera estamos obteniendo nuestra tabla de calendario. Espero que les haya gustado el tutorial y si les gustó, no se olviden suscribirse y dejarme su like aquí. También estamos teniendo un curso de Power BI ETL donde se enseña todo lo referente a Power Query. Así que si quieren inscribirse, recuerden que pueden preguntar en el fanpage de ADS Perú y nos vemos hasta un siguiente tutorial. Chao, chao.